¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Hoy vamos a poner el foco en un asunto como es el de las amputaciones y los reimplantes. Y lo vamos a hacer acompañados por uno de los pioneros en nuestro país de esta especialidad, el cirujano plástico César Casado. Enseguida vamos con él. Antes repasamos la actualidad de la semana en 3 minutos. Las vacunas inyectadas hasta la fecha en España son capaces de reducir hasta un 60% las muertes por COVID-19 en comparación con un escenario en el que no hubieran sido administrados estos fármacos, tal y como ha anunciado el Grupo de Investigación en Biología Computacional Biocoms de la Universidad Politécnica de Cataluña. Según sus cálculos, no solo se evitan 6 de cada 10 muertes, sino que también bajan el 20% los ingresos en la UCI y el 37% las hospitalizaciones, al tiempo que disminuyen en el 15% los casos de COVID-19. De hecho, la prueba de que las vacunas funcionan es que los fallecimientos en residencias de mayores han descendido de 771 a 2 muertes semanales en los últimos 2 meses, según datos del IMSERSO. La concienciación de los ciudadanos sobre la importancia de la fotoprotección sigue mejorando. De hecho, según el observatorio Heliocare de Cantabria Labs, ha aumentado un 25% el número de personas que dicen usar protectores solares todo el año, de tal manera que 43 de cada 100 se protegen diariamente del sol. Además, añade el estudio, a la hora de elegir un fotoprotector, el 65% se ha fijado principalmente en el factor de protección SPF, mientras que el 31% ha optado por escuchar la recomendación del médico y el farmacéutico. Para ayudar a concienciar a la población de la necesidad de protegerse contra los efectos nocivos del sol, tales como las quemaduras, el envejecimiento prematuro y los melanomas, Cantabria Labs cuenta con la participación del tenista Rafa Nadal, que se ha convertido en imagen de la compañía española. Un artículo publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine confirma al Centro Integral de Neurociencias HM-CINAC Madrid como centro de referencia mundial en el abordaje de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson mediante ultrasonidos de alta intensidad. El artículo describe los resultados de un ensayo clínico liderado por un equipo de neurólogos e investigadores españoles que abre una nueva opción terapéutica para el tratamiento de los signos cardinales de los pacientes con enfermedad de Parkinson, gracias a una tecnología innovadora y vanguardista que evita una intervención quirúrgica invasiva. Y transmitimos hoy que se puede conseguir sin cirugía, mediante los ultrasonidos focales, que permiten actuar eliminando las neuronas que funcionan inadecuadamente mediante una técnica no invasiva desde el punto de vista quirúrgico. El ensayo clínico se llevó a cabo con 40 pacientes entre marzo de 2018 y abril de 2019. Nuestro invitado de hoy en Diagnóstico es pionero en reimplante de extremidades en España. El doctor Casado, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y de la Comisión Nacional de Cirugía Plástica, es también el único cirujano plástico miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, donde nos encontramos con él. El origen de los reimplantes de miembros amputados se remonta, según la tradición, a San Cosme y San Damián, mártires de la Iglesia y patronos de los cirujanos. Una leyenda medieval les atribuye el milagro de haber sanado a un religioso aquejado de una grave isquemia en una de sus piernas. Los santos se aparecieron al enfermo mientras dormía, provistos de medicinas y de los instrumentos necesarios para operarle. Tras extraer la pierna a una persona de otra raza que acababa de fallecer, se la injertaron con éxito, logrando su curación. Supongo que conoces perfectamente la historia de San Cosme y San Damián, ¿no? No es que la haya vivido, pero la conozco porque es el patrón de los cirujanos y aparte de eso, pues porque hay diversas teorías y son los primeros cirujanos que hacen un milagro y el milagro consiste en amputarle la pierna, digamos, necrosada y trasplantar una pierna a otro paciente. Que en el sueño él ve a los santos como le amputan la pierna y se la cambian por la de un etíope.
Cuando escuchamos hablar de esta especialidad, cirugía plástica, pensamos normalmente en cirugía estética, no en amputaciones. Pero ¿cuál es la relación entre la cirugía plástica y los reimplantes? Clásicamente, la cirugía de la mano estaba vinculada a los servicios potentes de cirugía plástica. Entonces, la formación de cirugía de la mano como superespecialidad o como monoespecialidad venía de mano de la cirugía plástica. El introducir las técnicas de microcirugía en el año 75-76 en España hace que el que podamos reparar estructuras vasculares nerviosas con técnicas más fidedignas, mejores, hace que el cirujano plástico sea el que se ocupa de solucionar el problema de los pacientes que se amputan. Entonces, la amputación pasa a los servicios de cirugía de la mano y es curioso, una patología que podía ser muy traumatológica pasa a ser del uso o del disfrute del cirujano plástico. Si hablamos de amputaciones de miembros inferiores menos frecuentes, el caso de Salvador es uno de los más sonados de los últimos años. Sucedió el 23 de junio de 2013 cuando roturaba un pequeño terreno familiar con una mula mecánica. La máquina falló y se volvió contra él atrapando entre las cuchillas su pierna derecha, que quedó destrozada y prácticamente amputada, colgando de un hilo. Sí, pero bueno, luego tuve la suerte esa de que podía haber sido peor. Podía haber sido peor, haber perdido la pierna, incluso haberme desangrado. La rápida intervención de los sanitarios y los bomberos, con traslado en helicóptero a La Paz incluido, fue decisiva para salvarle la vida. Pues esto ha sido un milagro, esto no es casi, ha sido un milagro. El poder tener la pierna y hacer una vida normal como la que hago. Pero lo que de verdad marcó la diferencia fue la decisión de los médicos de La Paz. Había que intentar salvar la pierna. Porque, claro, estos casos, lo más fácil hubiese sido llegar a decir, a cortar, pero dijeron que para adelante y para adelante. Hoy, tras 3 intervenciones, mucho tesón y un año muy duro de rehabilitación, tuvo incluso que volver a aprender a andar, Salvador lleva una vida normal, trabaja y ya le ven, prácticamente no tiene secuelas. Claro, y en tu caso particular, que eres uno de los pioneros En mi caso particular empieza en el año 75, conozco a un chino que se llama San Li, él hice unos cursos de microcirugía con él, luego conozco a otro señor que se llama Nada Pechero, que también hacía cursos de microcirugía, y a partir de ahí empiezo a hacer microcirugía, pero en plan duro, experimental, y elaboro mi tesis doctoral. Y ya desde ahí, ya en el año 78, empezamos a aplicar las técnicas de microcirugía a las reconstrucciones faciales. Y luego ya a los reimplantes, reimplantes de dedos, reimplantes de manos. ¿Y recuerdas, supongo que sí, cómo fue el primer reimplante, ese primer caso? O sea, mi primer caso grave es un macro reimplante, año 80, me acuerdo hasta la fecha, porque además lo de 7 de octubre del 80, un hombre que trabaja en una serrería metálica que hacían componentes para cámaras frigoríficas y en un despiste pone en marcha la sierra y se cierra el brazo izquierdo a la altura del tercio medio distal del húmero. Y entonces lo típico, lo trasladan a Virgen del Rocío, entonces trabajaba yo en Sevilla, montamos ya lo teníamos montado, pero montamos el operativo de emergencia, y me acuerdo de la última frase que lo dijo él antes de dormirse, conmigo no hacer tonterías, y entonces se lo decíamos mucho a él. Tuvimos 11 horas en quirófano, hicimos todo lo que hay que hacer, pues desde la osteosíntesis hasta la sutura de la piel, y fue el primer macro reimplante que se hace en España y con éxito. Ese fue el primer macro reimplante en España. Primer macro reimplante, año 80. Sí, año 80. ¿Y ha cambiado mucho de entonces a ahora? Nada. Lo que sí hemos progresado, o sea, en función del nivel de corte de los reimplantes, puede haber macro reimplante cuando tú te seccionas el brazo proximal al pliegue carpiano o micro reimplante. ¿Ha cambiado a qué? Pues que han mejorado los medios de magnificación óptica, han mejorado el calibre de los hilos de sutura, nosotros manejamos 8, 9 y 10 ceros, actualmente hasta 12 ceros, ha desaparecido la discrepancia de la aguja con el hilo que lleva, porque son hilos más finos que un cabello. Y entonces, claro, ahora se permite hacer anastomosis en estructuras de 0,4, 0,5 milímetros, que no es unir y que por dentro funcione luego la linfa o la sangre.
Cuando una persona sufre una amputación, el tiempo corre en su contra. Ahí es fundamental la actuación coordinada de los servicios de urgencias y de los especialistas en el hospital. La figura del cirujano es clave, devolver la vida a un trozo de carne. Es lo que es, ¿no? Es que es realmente un trozo, porque cuando te llaman no sabes qué es lo que es. Cuando uno empieza, es que personalmente lo que tiene una sensación de victoria en el momento cuando realmente es que eso le funciona. Otra vez entra sangre, es que algo que ha sido muerto, no es que en un momento dado, no es que realmente es que prepara prácticamente es que un desecho, un trozo para tirarlo a un cubo de basura, es que tú vuelves a la vida y haces funcionar. El cirujano tiene que improvisar una estrategia, no hay nada planificado. En cuestión de minutos tiene que decidir si el miembro es salvable y cómo abordar la intervención. Tienes primero que hablar al paciente, tienes que conseguir una cierta sintonía con el paciente te tiene que creer, porque si no te cree, no está del mismo lado. Y a partir de ahí es que tienes que montar la estrategia que lleva al paciente a realmente es que a reinsertar otra vez es que en la sociedad y seguir con sus circuitos laborales y sociales normales. Hasta ahora hemos hablado desde el punto de vista del médico, ¿no? Pero poniéndonos en el lugar del paciente, ¿cuáles son las sensaciones que transmite un paciente al médico? ¿Qué es angustia? ¿Cuáles son? La primera sensación que tiene el paciente es como de sorpresa. ¿Por qué me ha pasado a mí esto? Si yo estaba tan tranquilo cerrando o viendo cómo el otro cerraba, pues yo tengo anécdotas de todo tipo, o viendo cómo el otro cortaba las ramas del árbol. Luego entra una fase como de ansiedad. Él quiere que le hagan lo mejor porque asocia el reimplante, la técnica quirúrgica, con el resultado. Dice, si yo me lo tomo aquí, esto ya va a funcionar siempre. Y eso no es así. Después del reimplante vienen cirugías secundarias y viene un posoperatorio bastante duro en la UBI, cirugías secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que pasa de una fase de sorpresa, de ansiedad, ¿verdad? A luego, al final, hay pacientes que acaban como muy agotados, porque son pacientes que a veces los tenemos 8 horas en rehabilitación diaria. Entonces son pacientes que dicen, madre mía, es como una excursión que empieza en el momento cero, accidente, y que termina al año y medio o a los 2 años de tu accidente. Normalmente termina bien, ¿no? Eso sí. Cuanto más nivel intelectual tiene el paciente, y ahora me puedo acordar de varios, mejor termina, pero más resultados esperan ellos. Y profesiones menos sofisticadas, conductor, mineros, tal, esos mejor resultado. Curioso. Volviendo un poco atrás de la entrevista, cuando me decías que no ha variado mucho de los años 80 ahora, prácticamente nada, me decías, ¿hay camino por recorrer o es que ya se ha tocado techo? No, hay camino por recorrer. En los implantes el reto es el más difícil todavía. Se irá progresando indudablemente en los cortes más contusos, se irá progresando en los cortes tal, pero la abulsión es que no quedan bien. Anatómicamente queda bien, queda el brazo puesto, pero funcionalmente no vale para nada. Entonces, una mano que en el futuro te puede molestar es mejor no ponerla. ¿Por qué no queda bien? ¿Cuál es el problema? A ver, una cosa es el éxito anatómico y otra cosa es el éxito funcional. El éxito anatómico está sobre todo vinculado a la vascularización, o sea, una buena osteosíntesis del hueso, que se una bien, reparar todos los tendones, los músculos y las estructuras que hay ahí, y luego las arterias y las venas. Éxito anatómico. Éxito funcional está vinculado a la regeneración nerviosa. Y la regeneración nerviosa todavía queda mucho que practicar, en el sentido de que nosotros lo hacemos bien, ponemos los nervios perfectamente afrontados, sus cilindroejes con sus cilindroejes, pero unas veces funcionan bien y otras veces la recuperación es peor. Y luego, cuanto más distal, más fácil es la recuperación, sensitiva o motora. Y cuanto más proximal, más difícil es la regeneración. Todo lo que sean estímulos en la regeneración nerviosa, que en el futuro va a haber, también contribuirá al éxito funcional de los reimplantes. Reimplantar miembros superiores es más frecuente, brazos, manos, dedos, falanges. El motivo es que son normalmente mucho más decisivos para que el paciente pueda hacer una vida normal. El doctor Piñal es una figura mundial en el implante de dedos del pie en la mano. Gente que tiene amputación normalmente del pulgar, pero también puede ser otros dedos o muchos dedos, entonces lo que hacemos es coger dedos de pie y sustituirlos. El dedo gordo
el pulgar queda muy bien porque se consigue, hay que reducirlo un poco, normalmente el dedo gordo es un poco más grande, pero se consigue una réplica perfecta y función también perfecta. En implante de tejidos propios no hay problema de rechazo. La dificultad es una dificultad técnica porque tienes que conectar, o sea, la clave de todo esto no es el hueso, o sea, tienes que conectar hueso, tendones, nervios, pero el problema está que cualquier tejido para que viva tiene que tener una arteria por donde le entre la sangre y una vena por donde le salga. Y eso pues son vasos pues, que estamos hablando de 1 milímetro de diámetro, 1 milímetro y un poco, o a veces menos, y entonces pues eso los tienes que conectar con microscopio, pues dando puntos como si fueran puntos de soldadura, ¿no? Con un nylon muy fino, mucho más fino que un pelo. Superado eso, solo es cuestión de tiempo. El tendón a la tercera semana ya está curado, el hueso parecido, y lo que más tarda es el nervio, en recuperar la sensibilidad, ¿sabes? O sea, porque el nervio avanza a 1 milímetro por día y eso es lo que avanza, ¿sabes? No puede avanzar más. Entonces, para tener sensibilidad en el dedo pulgar, por ejemplo, en el pulgar, pues se tarda 4 meses, para tenerla bien se tarda 1 año. El doctor Piñal lleva más de 500 implantes de dedos del pie a la mano, solo le han fallado 3. La técnica es hoy día totalmente segura y la recuperación funcional casi completa. ¿Hay alternativas reales, viables ahora mismo a un reimplante? Hay que separar clásicamente lo que es el miembro inferior de lo que es el miembro superior. El miembro inferior, las prótesis que actualmente disponemos, están muy bien logradas y puede ser una alternativa válida al reimplante de una extremidad inferior. Sin embargo, en la extremidad superior, la prótesis no está todavía bien concebida, aunque hablemos de prótesis biónicas, lo que tú quieras. No está bien logrado. ¿Por qué? Es mejor tener tu propia mano y tu propio brazo, tu propio antebrazo, que una prótesis. Seguro. Además, el miembro superior concentra órganos de los sentidos. Es el tacto, es el expresar sentimientos, cosa que una prótesis nunca lo podrá expresar. Y de hecho en el cerebro, mientras la extremidad inferior ocupa una parte normal, el miembro superior, y en concreto la mano, y en concreto el pulgar, ocupan una parte muy importante del homúnculo cerebral. En definitiva, el éxito de los reimplantes de extremidades está muy ligado a la microcirugía, a las manos de los cirujanos plásticos que pueden convertir uno de los momentos más traumáticos en la vida en un episodio superado con éxito y casi sin secuelas para el paciente. Seguimos en Diagnóstico profundizando en este asunto de las amputaciones y los reimplantes, y lo vamos a hacer ahora de la mano de una asociación especializada en tratar a estos pacientes. Cuando un paciente sufre una amputación es importante su seguimiento posterior por la repercusión social y laboral, y ahí es cuando interviene la asociación Andade. Sus voluntarios llevan años acercándose a los hospitales para que los pacientes puedan recurrir a ellos. Que no es la única persona en el mundo a la que le ha pasado eso, que hay vida después de una amputación, de que pues sí, hay que cambiar muchos aspectos, pero pues que se puede superar todo, y estamos un poquito pues eso, para ir un poquito de la mano hasta que encaucen otra vez el camino a aprender a vivir con esa nueva situación. Es muy importante que asociaciones como Andade ya se introduzcan dentro de los hospitales y el paciente pueda recurrir a ellos, porque son muchas las dudas que les van a surgir posteriormente. Andade ofrece a este colectivo todo tipo de ayuda profesional sanitaria para que el paciente mejore su calidad de vida, desde psicólogos, rehabilitadores médicos, trabajadores sociales e incluso abogados. ¿Qué pasos tienen que seguir? Eso es lo primero de todo, porque yo luego el tema ya de las prótesis, de la recuperación, eso ya va a ir hilado después, y eso lo mejor son los médicos que les van a ir apoyando. Actividades cotidianas que desarrollaban antes de una manera normal, ahora no las van a poder desarrollar de la misma manera. Y es ahí pues cuando los rehabilitadores les enseñan a adaptarse a sus nuevas circunstancias, y cuando asociaciones como Andade les facilitan pues el conocer cómo pueden cambiar sus hábitos, cómo pueden localizar una determinada prótesis que les vaya a ayudar.
La asociación lucha para que los centros sanitarios apuesten por un trabajo multidisciplinar, además de la necesidad de contar con un catálogo ortoprotésico a nivel nacional. Hay muchas diferencias según en qué comunidades autónomas estemos, ¿vale? Hay comunidades autónomas que, por ejemplo, el paciente no tiene que pagar absolutamente nada, no tiene que adelantar el dinero de la prótesis, sino que es su propio Sistema Nacional de Salud el que lo paga la ortopedia. Prótesis que suponen unos gastos económicos elevados para la familia. De ahí la necesidad de acudir a este tipo de asociaciones para que las familias puedan acogerse a subvenciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, que es mi hijo, al principio había que cambiarlo cada 3 meses porque era bebé y ahora se cambia cada 6 meses. Entonces, es ese desembolso de dinero cada 6 meses. Luego hay gente que tiene que adaptar su casa, es decir, pues hacer las puertas más anchas porque tienen que ir igual en silla de ruedas o adaptar los coches para los que tienen que conducir. La asociación no deja de poner en marcha seminarios, cursos y charlas de superación, además de participar en proyectos deportivos. Es primordial el normalizar, o sea, no hay que esconderlo, no es algo malo y hay que intentar retomar la vida lo más parecido posible a lo que lo estabas llevando antes. Recientemente ha lanzado un banco de prótesis gestionando material donado por ortopedias y particulares, material que también se entrega a personas amputadas necesitadas fuera de España. Apuramos ya los últimos minutos de nuestro diagnóstico de hoy. Vamos a seguir tratando este asunto de las amputaciones y reimplantes de la mano de nuestro especialista, el doctor Casado, que nos habla sobre todo de la manera de prevenirlos. Presenciar una amputación es una de las circunstancias más traumáticas a las que cada uno podemos enfrentarnos. Y es muy importante saber qué hacer en cada caso para no entorpecer la cirugía que tal vez se pueda hacer en el paciente, ni lastimar aún más a la persona que lo ha sufrido. Lo primero que debemos tener en cuenta es que un paciente amputado generalmente debe atenderse como un paciente traumatizado. Y son frecuentes las amputaciones que se acompañan de lesiones internas importantes, sobre todo en accidentes de tráfico o en pacientes precipitados. Por ello, lo primero es asegurar la estabilidad del paciente, que respire adecuadamente, que su corazón esté funcionando. Una vez que el estado general del paciente está comprobado, pasamos a prestar atención a la amputación. En el muñón del paciente es suficiente con lavar con agua y aplicar un vendaje compresivo. Punto, nada más. La última parte es prestar atención al segmento amputado. Debe envolverse en gasas o compresas húmedas, debe meterse en una bolsa lo más herméticamente cerrada posible y esa bolsa es la que debe introducirse en un recipiente con frío. Lo ideal es que sea un recipiente con agua, con muchos hielos, pero nunca introducir un dedo, una mano, cualquier otro elemento amputado en contacto directo con el hielo, ya que en ocasiones no puede hacerse el reimplante puesto que la pieza está congelada. Una vez realizado esto, debemos ya trasladar al paciente al centro sanitario, desde donde se tramitará su derivación a un centro especializado en reimplantes. Esta derivación, que sea de forma precoz, esto es primordial, ya que los tiempos de isquemia son limitados y cortos en muchas ocasiones, y estos tiempos de isquemia, de los que se han hablado en el programa, son relevantes por un elemento que creo que es interesante que conozcan. Es de vital importancia tanto en reimplantes como en trasplantes. Es el síndrome de isquemia reperfusión. Durante la fase de isquemia se producen unas moléculas conocidas como radicales libres de oxígeno que pueden causar un daño muy relevante en el organismo al entrar en gran cantidad. Cuanto más grande es la parte amputada y más largo es el periodo de isquemia, más radicales libres de oxígeno se producen, con lo cual es mayor el número de estos radicales que entrarán en el organismo al volver a conectar la extremidad. Y si son muchos, el efecto puede ser tan nocivo que incluso pueden plantear un resultado fatal en el paciente, pueden llegar a matarlo. No querría acabar llamando la atención sobre varias amputaciones dramáticas que suceden por imprudencias muy habituales. La primera, sin duda, es el manejo de sierras radiales por aficionados a la carpintería, la marquetería, que han utilizado cientos de veces estas sierras y se sienten muy tranquilos en el manejo. Diría que es una de las causas más frecuentes de amputación. Segundo, la gente que lleva el brazo o la mano fuera de la ventanilla cuando van en el coche. Es una imprudencia terrible. En un segundo, esas amputaciones tienen un pronóstico horrible. No podemos hacer prácticamente nada por estas extremidades. Y tercero, un mecanismo habitual. Los dedos que se amputan porque el paciente lleva un anillo que se queda enganchado en una verja o en una valla. Estos dedos tienen una solución muy compleja, pero la prevención
como en todos los casos, era la mejor alternativa. Prevención, como siempre. Hemos terminado por hoy, gracias por estar con nosotros. Recuerden que Diagnóstico vuelve dentro de una semana. En 7 días estaremos de nuevo con todos ustedes para contarles otro asunto de salud, ya saben, con una perspectiva muy diferente.